7:48 de la mañana. Ahora vamos a hablar con alguien que tenía votos radiofónicos, digamos, porque llegó a congregar el 70% de la audiencia en Rosario. O sea, tenías cautivo al 70% de los oídos rosarinos. Qué loco, ¿no? Hoy no sé cuánto es el programa que más mide, no me han acercado últimamente encuestas sobre programas que miden, cómo miden los programas de la radio rosarina. Está bien que en aquella época había menos radio, había 4 o 5 AMs y recién estaban empezando a aparecer las FM a principios de los 80, a principios de los 90, principalmente con música, que ese era el objetivo de las FM. Pero fue un grande, la verdad que Evaristo Monti fue un grande, fue alguien que, a él nos estamos refiriendo, fue alguien que marcó un antes y un después, e indudablemente va a ser parte de la historia, ya es parte de la historia de la radiofonía rosarina. Vamos a hablar para el caso sobre Evaristo Monti, que murió a los 95 años de edad en las últimas horas. Su mujer había muerto semanas atrás. Vamos a hablar con alguien que lo conoció mucho, porque fue su principal movilero, su principal apoyo. ¿Qué sería de la radio, y más de la radio de aquella época, sin el móvil, ¿no? Algo tan importante? Vamos a hablar con Daniel Lenini, que es periodista del diario La Capital y también periodista de televisión regional. ¿Cómo estás, Daniel? Buenos días. Hola, una alegría saludarte, Antonio. ¿Cómo andas, querido? ¿Bien? Gracias por atendernos. Por favor. Que quería hablar con vos porque vos, si hay alguien que lo conoció a Evaristo y lo conoció en la cocina de su periodismo, de su radio, de su forma de encarar la radio, sos vos. Sí, tuve un contacto estrecho y más desde el día que me mudé a vivir cerca de su casa, que se enteró, Conforti me dice: cuidado, Daniel, que le gusta estar cerca tuyo, si se entera que te mudaste te va a ir a buscar y va a ser difícil que te despegues. Y efectivamente, Evaristo vino y algo que muy pocos saben es que prácticamente estuve durante 2 años cenando en la casa de él porque su mujer me apreciaba mucho. Me dice: mira, está viviendo a 3 cuadras, terminamos el programa juntos siempre a las 8 de la noche, hagamos una cosa, vos te venís 8:30, salvo cuando tenés algún compromiso, cenás con nosotros y listo, después te vas. Cuando tengas algún compromiso le avisás a Eddie y no venís. Pero sí, estuve cenando prácticamente el último año y medio de que trabajamos en el ST3. Él vivía en Oroño 25, yo... Oroño, todos claro. saben. Calle Oroño. Claro, en Calle Oroño y Jujuy. Yo en Dorrego y Güemes. Así que, te digo eso también, ¿no? Aparte. Eso es lo que te permite saber también determinadas veces su fuente de información oculta, que llamaban a esa hora y que uno no conocía, de eso me fui enterando quiénes eran. Y algunas cosas otras más que obviamente llamaban de noche, llamaban de noche, claro. las fuentes llamaban de noche, digamos. Sí, había fuentes que llamaban de noche. Él siempre fue una persona que a las 11 ya estaba en la cama y a las 6:45 estaba arriba. Nunca pasaba de esos horarios, salvo los viernes y los sábados, pero no los pasaba mucho. A las 2:30 se acostaba, tanto el viernes como el sábado también. Ten en cuenta que eran 2 programas diarios, de 7 a 10 y de 16 a 20. Era alto entrenamiento, alta exigencia. No te podías correr, no te podías trasnochar. Yo verdaderamente tenías que estar atento a todo momento. Y a mí había fuentes que me llamaban 2, 1 de la mañana. Te costaba mucho, ¿viste? No es la intención, digamos, hacer periodismo de periodistas, pero si nos está escuchando algún estudiante de periodismo, alguien que quiera adentrarse en esta interesante profesión, esforzada e interesante profesión, Evaristo era un tipo que creaba agenda y llamaba a otros a crear agenda, digamos, porque hoy muchos periodistas, no hace falta dar nombres, por ahí también le pasa a alguno también, estimo que vos también, por ahí por vagos o por falta de tiempo, agarramos los títulos de los diarios principales de la ciudad o del país y ya nos movemos con eso. El tipo de alguna manera te llamaba a crear agenda, crear tu propia agenda, entrevistar a tus entrevistados, conseguir nuevas voces. Eso era muy interesante, evidentemente.
Sí, no, nada que ver. No. Él, el primer día que yo entré me dijo, mira, vos la capital la tenés que tener todos los días. Pero, ¿por qué? Vos decís, no, a lo mejor es una guía casi imprescindible. Pero después lo nuestro. Nosotros tenemos que volver loco al oyente. Ese era el mandato. Claro. Y una conversación que me dio todos los días, porque a mí me contrató y yo salí al aire el primer día sin que él me conozca, no nos conocíamos personalmente. Yo llego por intermedio de Conforti, que incluso Conforti me dice, salí en el móvil, venite mañana, pero mejor que no te vea, porque yo tenía un aspecto así medio de psicobolche, muy flaco, muy raído, descuidado, y me dice, mejor subiste al móvil y capaz que te saco yo al aire para que vos no te pongas nervioso, me dice Conforti. Claro. Bueno, pero veniste directamente. Y efectivamente, el tipo que me escuchó me dice, Daniel, le dejo un beso en la primera salida, y después cuando me ve me dice, mira, vos habla libremente, decí lo que quieras. Cuando vos fallás, yo te corrijo. Vos no te hagas problema. Ese día estaba Libertad Lamarque en Rosario. Me dice, vos qué querés decir, estoy acá con una mujer. Vos, no hay problema, yo te voy a corregir al aire, pero soltate. Ese fue su primer mandato. Me dice, conmigo no vas a tener ningún problema. Obviamente, después los problemas tenés, porque no es fácil, no era fácil trabajar a su lado, era muy difícil trabajar a su lado. ¿Entre qué año y qué año trabajaste con él? Yo trabajé desde septiembre del 86 hasta el 94. Fueron 8 años de móvil siempre. Qué grande. 8 años de móvil siempre. Así que esa fue la calle. Y después, qué sé yo, no, era terrible la repercusión. Me dijo, en la primera semana nosotros, terminábamos por ahí, había un bar al lado del LT8, que después tuvo el Banco de Galicia, te estoy hablando de calle Córdoba, el 1847, donde estaba el LT8. Giordano entra un día porque ellos tenían la tira deportiva después de las 8, yo estaba tomando un café después de terminar, 8:30 de la noche. Giordano me agarra, me dice, cuidado Danielito, desde hoy sos el fiscal de la ciudad, guarda, Digo, ¿por qué? Porque vos te sentás y decís, acá hay un pozo, Monti, increíble, y a lo media hora está la cuadrilla municipal. Claro. Y efectivamente la repercusión era así, ¿viste? Así que, no, fueron los años más intensos de mi vida, una experiencia inolvidable. Y después, viste, lo que estábamos hablando ayer con Canepa, que fue otro, su gran amigo también, un gran amigo de Monti, junto con Pablo Clevioli, que Rosario tuvo la dicha de tener en esa época a los 2 o 3 más grandes comunicadores que tuvo. Y hay que pensar de por qué fueron en esa época, y hasta incluso socios, porque uno fue Granados Monti, que eran socios. Monti, cuando fue Éxito Radial, ya se había peleado y distanciado de Granados, pero Granados estaba en el clan. Un conductor admirable, irrepetible, Granados. Y después el otro con el que se fue del ET8 porque lo odiaba a Monti, y cuando se privatiza el ET8 él plantea, si viene él, si se queda él, yo me voy, que fue Quique Pessoa, que tenía la mañana entera y un programa que iba de 10 a 12. Era un comunicador impresionante. Quique Pessoa era un comunicador impresionante, y el más grande que fue Evarito, pero por el poder que significó él en sí mismo también, cómo utilizó ese poder y la dote comunicacional que tenía. Yo sabía que era un fuera de serie. Era una persona también criticado por muchos, ¿no? Generaba amores y odios, Evaristo. Sí. Yo iba con el móvil y, viste, los insultos no son tan explícitos como pueden ser, viste, ahora que postean y le dan con todo. A mí, yo no te puedo decir que me insultaban cuando pasaba con el móvil. Siempre era más la palabra del taxista que te ponía al lado y que decía, flaco, ¿estás escuchando? Me estoy cagando de la risa con lo que estás diciendo. Escuchá, tenés un problema acá y acá, andate. Eso ocurría en las calles, en los semáforos. Claro. Y había otro que sí, pero más por la cuestión ideológica que te puteaban, ¿viste? Cuando se abre la disputa muy fuerte con Sandizaga,
El día de la renuncia a mí me dice, andate a Avenida Libertad, va a hablar, después de la renuncia. Y yo sabía que me iban a cagar a puteada. Y ahí estuvo el móvil nuestro y Usantizaga hablando frente a la horda que a mí me recontraputeaba, porque parte de esa renuncia en el año 89, él había prometido, si gana Menem yo me voy, pero Monti le daba con un caño todos los días, y, claro. y no me fui, y transmití ahí, y bajo las puteadas de los radicales, y eso era, viste, se daba, había, se despertaba tanto amores como odios. También lo sintonizaba. La segunda parte de la pregunta era, o del comentario era que concitaba, digamos, amores y odios, pero muchos después terminaron copiándolo, queriendo o no queriendo, terminaron copiando su estilo, terminaron tomando mucho, aprendiendo con H intermedia, digamos, mucho de su estilo, de su impronta. Sí, de eso y de también el manejo con el poder, porque a él le criticaban, qué sé yo, el poder o la pauta oficial. Y después todo el periodismo, gran parte de los periodistas que pueden sostener un programa, lo tuvieron que hacer y dividieron su opinión. Nosotros cuando nos vamos del LT8, un poco, Monti no podía creer que, está bien, había entrado la Junta Coordinadora con su billetera y había programas que lo insultaban. Y él generaba el mayor rédito para el LT8 y no podía entender cómo el LT8 ponía después, le vendía el horario a periodistas que lo insultaban. Había gente que entraba al estudio y decía, bueno, vamos a tirar un poco de desinfectante, una cosa tremenda, una falta de respeto total. Y son cosas que obviamente nosotros conocíamos, pero que el gran público decía, ¿por qué se va del LT8? ¿Fueron desagradecidos algunos o son desagradecidos muchos que trabajaron con él y él les dio de comer de alguna manera? No, eso no, yo no lo siento eso. No, a lo mejor alguien alimentó algún rencor porque se fue mal, pero el que se fue en realidad, yo no recuerdo, te digo la verdad, pero el que se iba por ahí, se iba porque ya había conseguido un renombre y su gama de anunciantes que le podían permitir abrir un programa propio y no soportaban un régimen de trabajo con él. Yo, por ejemplo, descuidaba la faz comercial, ¿no? El día que se terminó el programa, yo no te digo que quedé en la lona, pero bueno, pero descuidaba la faz comercial porque estaba muy inclinado ¿cómo es? A la noticia pendiente, a la cobertura, al móvil, a qué voy a tener para el día siguiente, que esto que el otro, y le daba bolilla a la noticia. Uh-huh. Y estás ahí, enfocado ahí, pero el que se fue en general, que no fueron muchos, yo no recuerdo, viste, porque en mi época el grupo que entró, se quedó todo, salvo Turina, que era su productor, y viene Canal 5 y lo contrata para hacer cámara de TV y era un pase justificado, ¿viste? Está claro. bien. Sí, pero no se fueron. Yo cuando estuve entró Bigote Acosta, entró Alberto Gonzalo, entró Alberto Furfari. Ellos tres en el 86 cuando entró María Herminia Grande. No te digo que hacían cola para entrar con Evaristo, pero ya entraron con otra disciplina. No era con el rigor que se aplicaba a Sombrón movilero como yo, pero igual al aire no era fácil estar con claro. Sí. Bigote tenía su discusión, viste, claro. por ahí sobre la óptica, pero no veo, si te digo un signo de alguien desagradecido de los que yo conocí en el equipo, yo te digo que no conocí, no sé. Si tuvieras que, finalmente, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero si tuvieras que recordar algo o decir algo de Evaristo que sirva para las próximas generaciones, para periodistas, para gente interesada en la comunicación, para aquellos que están empezando, quieren comenzar una carrera en esto, ¿qué le podemos dejar? Un tip, ahora que está de moda decir tip, ¿no? Un consejo de Evaristo. Un consejo que paradójicamente, a pesar de lo que se cree, el periodismo actual no aprovecha la libertad que puede tener.
Claro. Que vaya al límite de la libertad que puede tener. Él la aprovechaba, él iba al límite. Muchos dicen, no, a lo mejor no desafiaba tanto al poder. Él iba hasta el límite de lo que le podía permitir el poder. La aprovechaba la libertad. Y cuando un poder se sentía dañado porque no soportaba más que meta la llaga en un tema, lo llamaban y él a lo mejor frenaba. Pero ahora no, nadie aprovecha la libertad. Es muy temeroso el periodista de hoy al aire. A Evaristo se lo extraña mucho en Rosario. Acá nadie te plantea quilombo, nadie te hace un quilombo cotidiano como te hacía él. Claro. Por H o por B. Yo lo que recomiendo es aprovechen más la libertad, muchachos, critiquen más, salgan a hacer más quilombo. Hoy, sí, y interpelar al poder. Interpelen al poder. Claro, interpelar al poder. Yo lo que noto es que tienen mucho miedo, Antonio. Sí. ¿Entendés? Queda claro. Sí. Monti era, vos dale, después yo lo arreglo. Pero vos dale, armemos quilombo. Y quilombo con la verdad, pero vos tenías que ir un pozo acá. No, ahora dicen, no, ¿qué va a decir la DIF? Puede anunciarte. Un quilombo que plantean. Muchas. El resumen es, y esto es lo que hablamos, a veces razonamos con algunos, como ayer que hablábamos, los que habíamos estado. Claro. Evaristo murió el domingo, pero yo te aseguro, Antonio, que gran parte del rosarino, incluso los que lo odiaban, lo extrañan desde hace años, Yo te digo que acá se extraña una voz así, Ni hablar. Gracias por estos minutos de libertad, utilizando un término tuyo, Daniel. Muchas gracias. Un abrazo. Adiós. Bueno, allí pasaba Daniel Lenini, periodista de la ciudad de Rosario, un reconocido comunicador que forma parte del diario La Capital, también de Televisión Regional. ¿Qué podemos decir? Se fue Evaristo. Uno podía coincidir, no podía coincidir, pero dejó una impronta. Dejó una impronta y quedará, sin lugar a dudas, en la retina, en los oídos de la gente.